Muchas gracias, don Marcelo. Aprovecho la oportunidad para preguntar si en la clase anterior les quedó alguna duda, algo que preguntar antes de seguir con la siguiente parte. La clase anterior estuvimos hablando un poquito de la introducción al estatuto administrativo, vimos un poquito qué normas nos regulaban. Si es que hubiera alguna duda, aprovechen ahora de preguntar. Y si no, avanzamos entonces con lo que corresponde a la clase de hoy. Ya. Traten de ir participando, aunque sea a través del chat, porque así van resolviendo sus dudas. Entraron 2 personas más. Ya. Vamos a compartir pantalla entonces y vamos a conversar un poquito acerca de... ¿Tuvieron la oportunidad de revisar el material que se les envió? ¿Alguien pudo revisar el material que se... Sí, sí, ya, espectacular. Muy bien. Me parece muy bien. Ya, lo que vamos a ver ahora entonces es un poquito sobre complementar lo que se les envió, que es sobre la carrera funcionaria. Estoy tratando de compartir la pantalla. Ustedes me dicen si es que finalmente esto se puede ver. Ya, ahí sí. Y ahora vamos a compartir la presentación. Ya, ustedes me confirman si es que pueden ver entonces la presentación. Activen sus micrófonos sin problemas. Por último digan sí, sí lo podemos ver. Sí, profesor, por acá se ve por lo menos. Ya, muchas gracias. Ya, lo que vamos a hablar hoy día es sobre la carrera funcionaria. Ya conocimos un poquito el estatuto administrativo y de qué forma esto nos regulaba, ¿cierto? Y hoy día vamos a conocer o a repasar o a reconocer, ¿cierto?, la forma en que uno se puede incorporar a la administración, cómo nosotros podemos ingresar a trabajar, qué ocurre cuando nosotros ingresamos a trabajar al Estado. Es lo mismo que si estuviéramos contratados por Código del Trabajo, vamos a tener las mismas garantías, las mismas certezas o tenemos una situación mejor o no mejor respecto de esa situación. Nosotros ya vimos en la clase anterior que teníamos 3 modalidades de contratación, que eran planta, contrata y honorarios, y de acuerdo a lo que conversamos en su oportunidad, las personas que están dentro de este curso, lo que tienen en su mayoría es contrataciones vía contrata, si no me equivoco. Buenas tardes, don Gonzalo, no se preocupe, lo importante es que entre a la clase. Entiendo que no hay nadie dentro de este curso que esté contratado en la modalidad de planta y creo que tampoco tenemos funcionarios a honorarios. Es así, ¿cierto? ¿Sí? Entiendo que hace. Ya. Entonces, ¿cómo se ingresa al servicio público? Primero, la primera modalidad, la más habitual y la correcta, es a través de un concurso público y el ingreso se produce primero para los plantas. Gracias, doña Jimena. Los plantas ingresan, ¿cierto?, vía concurso público y en el último grado de la planta respectiva. ¿Sí? Y lo que establece nuestra ley, y
eso es como una novedad que después fue mejorando su redacción, es la prohibición de discriminación al momento de ingresar al servicio público. Ya estas normas del Estatuto Administrativo y todas estas normas que regulan la administración del Estado, recuerden que tenemos unas leyes muy presentes dentro de este curso, la 18575, la 18834, la 19653, que son normas que ustedes tienen que, ojalá, mantenerlas siempre presentes dentro de su quehacer como funcionarios públicos. Estas normas ya establecen una prohibición de discriminación, que no podemos nosotros establecer una discriminación por edad, sexo, condición social, religión, ni nada por el estilo. Sin embargo, estas leyes fueron siendo mejoradas y ya existe hoy día una ley propiamente tal que es de prohibición de discriminación. ¿Sí? A este respecto no tenemos ninguna duda. Vamos a avanzar rápido en esto porque me interesa llegar a otro tema que es relevante para todos. ¿Qué requisitos existen para poder ingresar al servicio público? Primero, ser ciudadano. Y aquí la pregunta es, ¿somos todos ciudadanos o no somos todos ciudadanos? Y los invito a responder, aunque sea por chat o por el micrófono, si es que somos todos ciudadanos o no somos todos ciudadanos. ¿Sí? Sí, somos todos ciudadanos de eso. ¿Ya? Esta es una distinción muy importante. No. A ver, doña Francisca, si es que usted puede, si es que usted quiere, que nos diga por qué usted dice que no somos todos ciudadanos. Con su micrófono o por el chat, como usted desee. Doña Francisca, usted dijo que no somos todos ciudadanos. ¿Alguien más está de acuerdo? Todos los nacidos en territorio chileno. Ya, doña Jimena. Muy bien, aquí tenemos otro argumento. Todos los nacidos en territorio chileno. Muy bien. ¿Y a quién más? Y aquí es cuando se produce en relación a eso, dije que no a nacionalidad. A ver, doña Francisca. A nacionalidad. ¿Ustedes tienen algún colega de trabajo que sea extranjero? ¿Tienen alguien que dentro de su... Sí, muchos. Muchos. ¿Y ellos son ciudadanos chilenos? Importante. Sí. Son los mayores de 18 años, dice doña Giselle, los que tienen teniendo el pasaporte o no lo son, tienen derecho igual que el resto. ¿Ya? Ya. Miren, es importante que todos, por lo menos ya comenzaron a dudar en algunos casos y algunos ya dijeron, por ejemplo... ¿Tendrían que tener doble nacionalidad? Tendrían que tener doble nacionalidad. ¿Ya? ¿Ya? Un buen argumento. Doña Giselle dice son los mayores de 18 años. Ya, esto es muy importante y de verdad que son conceptos que ustedes como funcionarios públicos, nosotros como funcionarios públicos, los tenemos que manejar muy bien. Los tenemos que conocer. ¿Qué ocurre aquí? Y pongamos atención. ¿Por qué es importante que nosotros como funcionarios públicos manejemos estos conceptos, manejemos estos elementos? Hace poco hubo una denuncia, por ejemplo, en contra del registro civil porque no permitió el matrimonio de dos personas porque la mujer se había divorciado recién y necesitaba 9 meses de divorcio para casarse. ¿Qué quiero decir con esto? Esa ley se modificó, hoy día no es así, hoy día la mujer cuando se divorcia se puede casar inmediatamente después, pero en el registro civil parece que nadie lo sabía porque nadie se había preocupado de revisar la ley, nadie se había preocupado de cuestionar si es que eso era posible o no, y
en reiteradas oportunidades, no fue solamente una vez, 3 veces creo que le impidieron a esta pareja casarse porque la mujer tenía menos de 9 meses de divorcio. Obviamente que finalmente el registro civil tuvo que enmendar este error y aceptar el matrimonio de estas personas. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver porque cuando nosotros hablamos de conceptos jurídicos, uno como funcionario público tiene que tratar de aprender y entender la diferencia entre una cosa y otra. Me agrada mucho la respuesta de una persona que dijo, doña Giselle, parece que son los mayores de 18 años, y ella está pero absolutamente en lo cierto. Absolutamente en lo cierto, porque nosotros tenemos hijos menores de 18 años, y estos hijos menores de 18 años, a ustedes quieran o no quieran, no son ciudadanos. Y eso es importante. Sin embargo, sí son nacionales, porque hay dos conceptos absolutamente diferentes, y para el ingreso al servicio público es muy importante. Una cosa es ser nacional y tener una nacionalidad, y otra cosa es ser ciudadano. Otra respuesta que vi aquí es que alguien hablaba de que deberían tener doble nacionalidad. Perfectamente una persona podría tener doble nacionalidad. Podría tener más de una nacionalidad. Nosotros conocemos casos muy famosos. Marcelo Salas, que le sacaron una nacionalidad griega y él tiene una nacionalidad chilena, y él sacó una nacionalidad griega por su segundo apellido, que supuestamente era de origen griego. Iván Zamorano, otro futbolista, que para que pudiera seguir jugando en el Real Madrid y no disminuir la cantidad de jugadores extranjeros, lo nacionalizaron español, porque él es Zamorano Zamora, ¿sí? Pero él no dejó de ser chileno. Él siguió siendo chileno y viene a Chile y él es chileno y participa como chileno, y en España él es español y tiene la doble nacionalidad. Amaro Gómez Pablo, que todos lo conocen, él cuando va a España le dicen que él es chileno, y cuando está aquí en Chile le dicen que él es español. Bueno, él también tiene doble nacionalidad. ¿Qué ocurre con esto? Que para ser ciudadano se requiere primero ser mayor de edad, ¿sí? Y este es el concepto que nosotros debemos entender, que cuando hablamos de un ciudadano no significa que sea chileno, ¿ya? La anterior directora del Servicio Nacional de Menores, que renunció hace unos pocos meses atrás, no sé si alguien recuerda el nombre de ella, pero era algo de Tonda o Tonga, que fue designada por el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Ella era argentina y no era chilena. Y ahí empezó el cuestionamiento de que, bueno, ¿puede asumir o no puede asumir? ¿Y qué ocurrió respecto de ella? Que ella no pudo asumir temporalmente hasta que no regularizara su situación de ciudadanía en Chile, ¿sí? Entonces la ley establece ciertos requisitos, y para los extranjeros igual pueden adquirir la ciudadanía por un cierto periodo de tiempo que vivan en Chile. Entonces nosotros tenemos ahora con el aumento de los inmigrantes, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, porque hay muchos chilenos que se están yendo a otros países, nosotros tenemos una gran cantidad de extranjeros, y que cuando ellos cumplen una cierta cantidad de tiempo, 3 años acá en Chile, ellos pueden adquirir su... ¿Me quedó alguien fuera? Ya. Pueden adquirir su ciudadanía chilena, y pueden tener derecho a voto, y pueden ser candidatos a algún cargo de elección popular. ¿Les suena raro eso, o les suena algo normal, o era algo que ustedes sí lo entendían o no lo comprendían? Una persona, por ejemplo, mayor de edad, puede perder su ciudadanía cuando ha sido condenado por un delito que sea una pena aflictiva de mayor a 3 años y un día. Puede perder, y en ese momento puede quedar su ciudadanía suspendida. Y no va a tener derecho a voto, no va a poder ser electo en ningún cargo. Sin embargo, sigue siendo chileno. De ahí vienen muchas discusiones que ustedes hoy día escuchan, que
Chile si es plurinacional, no es plurinacional, no nos vamos a meter en ese concepto, pero no hay que confundir en nuestro discurso como funcionarios públicos que ser ciudadano es una cosa y ser nacional es otra. Y tenemos muchas personas que son de nacionalidad argentina, uruguayos, alemanes, españoles, y tienen una nacionalidad diferente, pero su ciudadanía es chilena. ¿Y cómo lo hacen? Porque ellos acceden entonces a los derechos que le otorga la ley y la Constitución por el hecho de ser ciudadano. ¿Sí? Entonces, eso es importante cuando nosotros de repente nos encontremos con algún extranjero asumiendo algún cargo, postulando a un cargo, o postulando en algún concurso, dice, pero si este no es chileno. No, no es chileno, pero obtuvo la ciudadanía chilena. ¿Sí? A ver si quedamos claros con eso, si no, después seguimos con eso. Eventualmente sí se podrían contratar a personas extranjeras cuando por su conocimiento o habilidad es necesario contar con su expertise o con su experiencia. Y esas son contrataciones especiales justamente por la condición que revela la persona que es extranjera. ¿Ya? Segundo, otro requisito muy importante es cumplir con la ley de reclutamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significará esto que cumpla con la ley de reclutamiento? Ojo, que esto también puede aparecer como pregunta dentro de la evaluación final. ¿Qué significará cumplir con la ley de reclutamiento? Haber pasado por todos los procesos que pide el servicio público. No. Ya. Haber cumplido con la ley de haberse inscrito para el reclutamiento, haberlo hecho si correspondía, o haber sido eximido si es que no correspondía hacerlo por alguna razón. Y tener su certificado de reclutamiento al día. Haber cumplido con la ley. Absolutamente correcto. Así es. Yo les invito a, cuando yo les pregunte algo, lancen su respuesta, llenen el chat de respuesta, abran su micrófono y respondan, y yo les voy a decir por qué. Porque cuando uno responde y responde equivocado, uno nunca más va a volver a responder en forma equivocada. Y cuando uno responde y acierta en su respuesta, también no se les va a olvidar nunca más que ustedes fueron, que ustedes acertaron o respondieron en forma correcta. Entonces, es una forma muy rápida de aprender y retener conceptos. Entonces, cuando la ley nos dice cumplir con la ley de reclutamiento, lo que habla es acerca de si la persona cumplió o no con la ley de movilización nacional o reclutamiento, o si es que hizo el servicio militar. Eso es lo que nos está preguntando, lo que nos está pidiendo la ley. Pero no significa que la persona haya realizado o no el servicio militar. Tal como respondió alguno de ustedes, lo importante es que la persona haya hecho todos los procesos para ver si es que hizo el servicio o lo suspendió o finalmente quedó exento o eximido de realizar el servicio militar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Va a la página de la Dirección General, a la Dirección de Movilización Nacional, Dirección General de Movilización Nacional, y extrae su certificado de servicio militar al día. Y ahí dice que la persona cumplió con su proceso de reclutamiento durante tanto periodo, o que la persona quedó exenta de la actividad, o que la persona realizó exactamente. Eventualmente solo es para varones. Exactamente, doña Jimena. Eventualmente solo es para varones. Pero nada obsta de que en algún documento se pueda, en algún concurso se pueda solicitar también para mujeres. Sí, dígame. Pero la ley dice que solo los varones obligatorios inscribirse en el registro de reclutamiento, no obliga a las mujeres. Esa es la ley actualmente. Las mujeres son voluntarias. Así es. Pero nada obsta a que en algún servicio, por ciertas características o condiciones, puedan solicitar ese documento. ¿Sí? ¿Qué pasa Entonces, si es voluntario? ¿cómo? ¿Qué pasa si es voluntario? No tiene obligación de inscribir como solo con decir que mujer. Lo que pasa es que no podría ser utilizado como causal de exclusión. Ah, ok. ¿Ya?
No podría ser como causal de exclusión. Por eso que no podrían decir, ya, pero debe haber cumplido con el servicio militar. En algunos casos, para ciertos cargos, ciertas funciones, probablemente se pueda exigir el servicio militar cumplido. Pero yo hasta ahora no conozco ningún servicio público que exija el servicio militar cumplido. Solamente dice haber cumplido con la ley de reclutamiento. Entonces, ¿qué significa? Que la persona haya pasado por el proceso, se inscribió o no se inscribió. Si alguien nunca se inscribió, es decir, estuvo rebelde durante todo este tiempo y se escondió y hoy día jamás hizo el proceso, no va a poder ingresar al servicio público, porque no cumplió con la ley. ¿Sí? Entonces, eventualmente se dicen ya para el caso de las mujeres y va erróneamente o voluntariamente el servicio público dijo, ¿sabes qué? Pidamos también, aquí va el anexo 4, donde el postulante tiene que indicar si cumplió con la ley de reclutamiento. Entonces, en el caso de las mujeres va a tener que poner, no se inscribió. Pero no quiere decir que no haya cumplido, pero tiene que responder. Y la persona que haya realizado, sí, realicé mi servicio militar, me inscribí, pero no me llamaron porque el curso no se dio en mi comuna o en mi región. No sé. Pero es un requisito que la ley establece y no significa que uno tenga que haber cumplido con el servicio militar, sino que haya pasado las etapas, que se haya inscrito en aquellos casos en que corresponda inscribirse. ¿Sí? Recuerden que estas leyes se van a modificar a cada rato. Entonces, en algún momento la ley de reclutamiento va a ser voluntario y en algún momento la ley de reclutamiento no va a ser voluntario. De repente podemos entrar en alguna crisis con alguno de nuestros países hermanos fronterizos y van a obligar a que el servicio militar sea obligatorio nuevamente para ciertas edades. Y van a tomar incluso hasta los de 25 años y se puede hacer. ¿Sí? Lo importante es que uno esté al día en este proceso. Salud compatible. Es muy cuestionado este requisito. ¿A qué se podrá referir? ¿Y nos podían excluir por no tener salud compatible? Algunos dicen que es discriminatorio. Cuando la ley nos dice que uno de los requisitos para ingresar al servicio público es tener la salud compatible, se refiere a salud compatible con el cargo. Es decir, que la persona que va a realizar una determinada tarea o función efectivamente cuente con la capacidad física para poder cumplir con la tarea. Esto no significa que estemos dejando fuera a las personas que tengan algún tipo de capacidad diferente o algún tipo de condición física diferente. No, no significa eso. Significa que la ley nos permite discriminar. Sí, efectivamente la ley nos permite discriminar, pero para discriminar se requiere que sea una discriminación con fundamentos, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a necesitar un conductor de ambulancia, ¿qué requisito de salud compatible a ustedes se les ocurre que podría ser para un conductor de ambulancia? ¿A alguien que se le ocurra? Que no sea diabético. Podría ser. Podría ser. Los conductores de clase A4, A5, entiendo que no pueden tener no se les puede dar, en realidad a las personas con diabetes no deberían conducir. No deberían, pero el problema es, después de un coma diabético, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso no significa que se discrimine a la persona por su condición de salud, sino que se requiere que la persona tenga una salud compatible. Tan importante es este requisito que nosotros podríamos ingresar al servicio público y eventualmente durante el curso de nuestro trabajo, de nuestra vida como funcionario, podríamos llegar a tener salud incompatible con el cargo. Y esa es una causal de desvinculación. ¿Sabían ustedes? Yo puedo ingresar muy sano a un servicio, pero eventualmente si mi salud no es compatible con el cargo, puede operar esa causal como término o desvinculación de mi relación con el Estado. ¿Saben en qué caso? ¿Saben cuándo se puede aplicar eso?
Ustedes presentan licencias médicas, ¿cierto? Cuando uno se enferma, presenta una licencia médica y se aleja un ratito del trabajo, ¿sí? Todos han presentado licencia médica. Eso aplica cuando el número de días de licencia médica sobrepasa los 300 días, es decir, hay un número de días y el empleador puede apelar al COMPIN que no tiene salud compatible con el cargo. Claro, hay dictámenes muy encontrados con respecto a esto, porque ¿qué es lo que dice la ley? Que si las licencias médicas superan los 6 meses de los últimos 2 años, contando del periodo que se cuenta, o sea, a partir de hoy día empezamos a contar hacia atrás y si el funcionario tiene más de 6 meses de licencia, la autoridad podría definir de que esta persona tiene salud incompatible con el cargo y desvincularla de su trabajo. Ojo con esto, porque muchas veces encontramos personas que llevan mucho tiempo con licencia y nunca las desvinculan, y hay algunos casos en que las personas apenas completan los 6 meses, 7 meses, ya lo primero que hacen es desvincular. ¿Qué es lo que ocurre? Que está el pronunciamiento del COMPIN cuando ellos determinan si la persona efectivamente tiene una salud incompatible con el cargo que está realizando o con la función del servicio público, o eventualmente la persona tiene una situación de salud que es recuperable, que ni siquiera da para declarar la invalidez de la persona, ni total ni parcial, pero eventualmente el servicio podría modificar al funcionario de sus funciones. Después de haber sido desvinculadas, ¿podría volverse a postular al mismo cargo? Sí, vamos a ver las causales de desvinculación, y hay algunos casos en los que una persona queda inhabilitada para poder ingresar de nuevo al servicio público, de inmediato, ¿sí? Por un periodo de tiempo y después eso se regulariza de nuevo y ya puede volver a entrar al servicio público. Pero hay ciertos casos en los que una persona, al ser desvinculada, podría eventualmente postularse al mismo cargo. Ahora, extraño sería que la persona quede en el mismo cargo del cual fue desvinculada. Eso no sería como muy, muy extraño. ¿Ya? Pero lo importante aquí de la salud compatible es que sí, efectivamente, el servicio puede discriminar y puede pedir cierto tipo de salud compatible para ciertos cargos o funciones que se van a realizar. Si un trabajo de oficina, no es nada relevante. Pero, en todo caso, ¿a ustedes cuando ingresaron al servicio les pidieron un examen de sangre? Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Justamente. ¿Y qué es lo que se determina ahí? Que si ustedes tienen la salud compatible con el cargo al que están postulando. Y más de alguno ha descubierto en ese examen de sangre de que tenía el colesterol alto o que tenía a lo mejor algún otro tipo de enfermedad, pero no fue una enfermedad que fuera incompatible con el cargo al que estaban postulando, así que pudieron entrar igual, ¿ya? Podrían tener diabetes y no hay ningún problema con que puedan ingresar a cualquier otro cargo que no sea, por ejemplo, un cargo como el del conductor de la ambulancia, ¿sí? Pero sí, esto es importante y no hay que pensar de que es una tarea discriminatoria, sino que efectivamente el servicio público puede hacer eso, ¿ya? Educación básica, título profesional o título técnico. Eso, la educación básica, recordemos que es obligatoria, entonces en teoría todos deberíamos tener al menos la educación básica. Y el título técnico profesional va a depender del cargo al cual se postula, y ahí el servicio puede decir se requiere una persona que cumpla con ciertos requisitos de título técnico o eventualmente cierto título profesional. ¿Sí? Ya, no haber cesado en un cargo público. Lo vamos a ver cuando veamos responsabilidad administrativa o las causales de cesación de las funciones de la administración del Estado. Vamos a ver que eventualmente las personas podrían ser desvinculadas de un cargo público, ya sea a través de una sanción administrativa que puede derivar de un sumario administrativo o de una investigación sumaria. Estas personas, cuando son expulsadas del servicio público, no pueden volver a ingresar a un cargo público, ¿sí? Y esto está en directa relación con el siguiente punto, que es no estar inhabilitado para ejercicio de funciones o cargos públicos. Esto aplica para aquellos casos en que hay personas que han sido condenadas por algún delito y a causa de ese delito
esas personas quedan privadas del ejercicio de funciones o cargos públicos. Y la sentencia dice al pie, al final, se le aplica la pena de 3 años, 5 años, puede ser que cumpla en la cárcel, puede ser que no cumpla en la cárcel, puede ser que cumpla firmando solamente, pero al pie de la sentencia va a decir, y queda inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos por todo el tiempo que dure la condena. Entonces, la persona puede que cumpla en la calle, que no tenga que firmar, o sea, que no tenga que presentarse al interior de la cárcel, sino que firma mensualmente, pero no va a poder entrar a un cargo público. Veamos un caso, por ejemplo, de giro doloso de cheques, que la persona resultó condenada, o por un delito de estafa, que la persona resultó condenada, no pueden ingresar a cargos públicos. La pregunta aquí, o el recordatorio aquí, es entonces, a ver qué fue lo que vimos la primera clase. ¿Recuerdan cuando hablamos de cargos públicos y de funciones públicas? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro lo que es función pública y cargo público? Porque en el caso de este tipo de sanciones, la ley distingue función pública o cargo público. Entonces alguien puede decir, ya, pero yo no voy a asumir ningún cargo público, pero sí voy a cumplir una función pública. Y la ley dice, usted está impedido por una sentencia judicial a realizar funciones públicas. Y ahí es donde entra Contraloría y dice, bueno, esto sí es función pública, usted está trabajando con recursos del Estado. ¿Sí? ¿Se fijan la importancia de estos conceptos? Traten de recordarlos bien porque en alguna pregunta de la evaluación final va a aparecer. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Va quedando todo claro? ¿Va quedando todo más confuso? Los escucho porque para poder seguir avanzando con lo demás. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Ya. ¿Podría volver a repetir lo de cesado en cargo público? Ya. Sí, doña Natalia. En todo caso, lo vamos a profundizar más cuando veamos responsabilidad administrativa y cuando veamos las causales de cesación en un cargo público. Cuando dice no haber cesado en un cargo público, este requisito se refiere a aquellos casos en que la persona ha sido expulsada del servicio público como sanción. ¿Sí? Cuando una persona es expulsada del servicio público como sanción, significa que esa persona queda inhabilitada para poder volver a ingresar a trabajar para el Estado por un tiempo determinado. No significa que una persona renunció y que después no puede volver a entrar, porque ahí igual uno cesa en un cargo público. Yo cesé en un cargo público, pero por renuncia. Sí, pero no hay ningún problema. Yo renuncio a un servicio público y después vuelvo a postular a otro, no hay ningún problema. Este requisito de no haber cesado en un cargo público corresponde a la sanción que deriva de un procedimiento sancionatorio que se llama sumario administrativo o eventualmente investigación sumaria y que concluye con el despido del funcionario. Dice, la sanción que se le aplica a esta persona es que cesa en su cargo público. Esa persona no puede volver a entrar a la administración pública durante un periodo de tiempo. ¿Sí? No sé si por ahí queda claro, doña Natalia. Sí, ya. Excelente. Ya. Sigamos entonces. Habíamos visto entonces quiénes eran los funcionarios de planta, contrata, honorario, empleo a prueba, las prácticas profesionales. Y por qué ahora es importante recordar quiénes son los funcionarios y por qué esta característica, por qué este nombre. Porque ya lo vimos que hay ciertos requisitos y no podría acceder a ninguno de la calidad de funcionario quienes no sean ciudadanos, quienes no hayan cumplido con la ley de reclutamiento, quienes hayan cesado en un cargo público, quienes estén inhabilitados, ¿cierto?, a asumir un cargo público. ¿Sí? Bien. Antes de seguir en estos requisitos para ingresar a los cargos públicos,
la pregunta que yo les quiero hacer. Una persona que tiene su cónyuge trabajando en el servicio público, ¿puede postular a ese servicio? ¿Puede entrar a trabajar a ese servicio? No, no puede entrar o sea, puede No. puede entrar a trabajar por ser en el hospital, pero no en el mismo servicio que su cónyuge. O se puede trabajar en finanzas y su cónyuge puede trabajar en pabellón. Ya. Don Gonzalo dice solo si no es su jefatura directa. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo igual que solo si no es jefatura, pero puede estar en la misma área. No, si uno no es subalterno del otro. ¿Ya? Si no es subalterno del otro. ¿Ya? Y si tiene un primo trabajando dentro del servicio, ¿podría? Sí, podría porque no es. Sí, creo que sí. ¿Sí? Podría. Si se puede en la misma área, pero que no sea jefatura, pero no tenga que hacer evaluación del funcionario. ¿Ya? Yo, a ver, tengo entendido, no sé si estará bien, de Dígalo nomás que porque aquí nos vamos a aclarar de las dudas. Diga. siendo familiar, no podían trabajar, tienen como la misma condición de ser cónyuge. Pueden trabajar en el mismo lugar físico, pero no siendo jefatura directa ni cuánto se llama, ni trabajar en la misma área. Yo tengo entendido que todo tipo de familiar. Ya. Ya. Todos están en lo correcto, en cierto punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Y eso es lo importante. La ley dice que sí pueden trabajar, pero la redacción de la ley parte diciendo al tiro que no. Entonces, a veces cuando alguno ha leído estos textos y los lee a la rápida, uno dice, ah, bueno, entonces no se puede. Lo que ocurre es que la ley cuando comienza a ver cómo es la relación de parentesco al interior de un servicio público, hay dos cosas que tenemos que distinguir. Uno es si yo no estoy trabajando en el servicio público y postulo a un servicio público, eso es uno. Y dos, si es que yo estoy trabajando en el servicio público y hay otra persona también familiar que está trabajando en el servicio público. ¿Por qué estas dos dudas? ¿O por qué estas dos situaciones? Porque uno es el requisito para ingresar al servicio público y otro es el requisito para mantenerse en el servicio público. Esto significa que hay situaciones de incompatibilidad que pueden existir antes de que yo postule. No, yo no puedo postular porque yo soy hijo del director del hospital, entonces no puedo postular. ¿Sí? Y otra cosa es lo que ocurre en el momento que yo estoy trabajando en el hospital y nombraron a mi papá como director del hospital. ¿Sí? Entonces, ¿les parecería correcto que porque yo trabajo en el hospital y tengo buenas evaluaciones, estoy en lista 1 y mi papá también trabaja ahí y de repente lo nombran como director del hospital, ¿sería correcto de que yo me tuviera que ir o que él se tuviera que ir? Suena como injusto. ¿Sí? Por eso que la ley distingue, y aquí tenemos que aclarar, y esto es lo que quiero que a ustedes les quede inserto, es una cosa es postular a un cargo de la administración pública cuando hay un familiar, y otra cosa es estar dentro del servicio con familiares cuando los dos familiares están en el servicio. Pregunta, Dígame. cuando postulo cualquier tipo de familiar o a un familiar directivo, ¿O algún familiar? o un familiar directivo. Ya. Cuando postulo. Es por eso la aclaración. Es justamente por eso la aclaración. Y qué bueno que lo pregunte, porque cuando nosotros vamos a postular a un servicio público, claro, estos son los requisitos para ingresar, pero al momento que yo voy a ingresar yo tengo que presentar unas declaraciones juradas y decir, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún problema con el hospital, nada.
Nada, o sea, yo no hay ninguna cosa que a mí me impida trabajar. Salvo que dentro del hospital yo tenga algún familiar que ocupe efectivamente un cargo directivo. Ahí la ley me dice, ¿sabe qué? Usted no puede postular. O sea, si yo estoy postulando a un cargo en el hospital y mi familiar es o una enfermera, o es el conductor de la ambulancia, o es la persona que trabaja en un área administrativa, yo no tengo ningún problema para postular. Yo puedo postular. ¿Sí? Y no importa el cargo al que yo esté postulando, yo puedo postular. Lo importante es transparentarlo. Significa que yo voy a postular y si hay algún familiar, sí, efectivamente hay un familiar. Pero no hay ningún problema en postular. Es más, si mi familiar trabaja en el departamento o en la unidad de gestión de desarrollo de personas, por ejemplo, y yo estoy postulando al área de finanzas que no está vinculada, o estoy postulando a un programa o un área operativa, y resulta que mi familiar forma parte de la comisión de evaluación, yo también podría postular. Y no hay ningún problema con eso, y pongan mucha atención a esto porque recursos de protección para esto hay a cada rato. Sí puede postular. ¿Quién es el que tiene que hacer algo? ¿Quién es el que está obligado por la ley de probidad a hacer algo? ¿El que está postulando o el que está dentro y sabe que postuló su hermano, su primo, su cónyuge? ¿Quién está obligado a hacer algo? El que está adentro debería. El que está dentro. Entonces la persona que está dentro dice, mira, ¿sabes qué? Dentro de los que están postulando viene mi hermano. Así que yo me abstengo de formar parte de la comisión y no participo en nada más del proceso. Y no hay ningún problema. Entonces la persona que está postulando llega, ingresa los documentos y el que está dentro dice, chuta, aquí viene mi hermano. Y me excluyo. La conciencia general dice, pero es que son dos hermanos, deberían saber. La realidad es que podemos tener primos o hermanos que no se hablan, que son hijos del mismo papá o hijos de la misma mamá, que no tienen comunicación, que capaz que no tienen idea que el que está formando parte de la comisión es uno de sus hermanastros o primos. Entonces, postulan, ¿sí? Entonces la persona que está dentro dice, yo también voy a formar parte de la comisión, del momento que toma conocimiento, se excluye. Y el postulante puede seguir adelante dentro del proceso. ¿Sí? ¿Cuándo no se puede postular entonces? Cuando la persona que postula, dice la ley, tenga la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las autoridades o funcionarios directivos de la administración. Con ellos. Entonces, ahí yo no puedo postular. Dígame. ¿Qué se considera directivos? ¿Toda la jefatura o solamente director y subdirectores? Directivo es, valga la redundancia, el que tiene facultades directivas, o sea, capacidad para tomar decisión. Entonces, eventualmente un encargado de una unidad que no tiene facultades para tomar decisión, sino que solamente para organizar el trabajo, no es un directivo, ¿sí? Y están los cargos directivos, que son el director de un servicio o director de un hospital, jefe de servicio directamente, directores regionales, ellos tienen cargos directivos, ¿sí? Entonces, lo que dice la ley es que son directivos o autoridades. Cuando hablamos de autoridades son los seremi, los alcaldes, ellos son autoridades, los otros son directivos. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, en ese caso, la persona que está postulando dice, no, y aquí yo no puedo postular porque el que está ocupando el cargo directivo es mi familiar y no hay ninguna posibilidad de postular. Si mi familiar está en cualquier otro grado, yo puedo postular sin ningún problema. Si mi familiar está dentro de la comisión de evaluación, también puedo postular porque el que está dentro va a tener que decir, sabe que yo me excluyo y va a tener que nombrar a otra persona para que haga la evaluación. ¿Ya? ¿Y quiénes son estos familiares? No puede ser cualquier familiar. La ley dice, los cónyuges, los hijos, pueden ser hijos adoptados o no adoptados. Hoy día la ley ya no hace esa distinción.
pero en el estatuto administrativo todavía aparece, porque antes existía una adopción plena y una adopción total, entonces había niños que sí eran adoptados y otros que no. Hoy día un niño que es adoptado, uno ni siquiera sabe si es adoptado o no, porque los apellidos de inmediato cambian a la familia, ¿ya? Entonces, comprendamos que estamos hablando de cónyuge, hijos, y cuando hablamos de pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, esto no es difícil de entender. Siempre estamos leyendo en la ley tercer grado, segundo grado. Los grados se cuentan hacia arriba, según la cantidad de parientes que tengamos. Ustedes, con su padre, tienen un grado de consanguinidad. ¿Sí? Porque ustedes están en un grado, su papá está en otro grado, su abuelo está en otro grado, entonces esto significa que ustedes respecto de su abuelo están ¿en cuántos grados de consanguinidad? Si yo respecto de mi papá estoy en un grado, con mi abuelo estaré en segundo grado. Y con el hermano de mi papá, y ahí uno vuelve a contar hacia abajo. Uno no cuenta hacia el lado en ese caso, no es mi papá con mi hermano. Mi papá con su hermano también están en segundo grado de consanguinidad, porque se cuenta así. Mi papá sube a su abuelo, o sea, a su papá, y baja a su hermano. Se forma entonces ese triángulo. Y aquí están mi papá, y aquí está mi tío, y ellos tienen segundo grado de consanguinidad. ¿Sí? Porque uno cuenta hacia el parentesco, hacia el tronco común. Yo con mi hermano estamos en segundo grado de consanguinidad, porque ascendemos a mi papá y bajamos hacia él. ¿Sí? Y respecto de mi tío, entonces estaríamos en segundo. Tercero, yo respecto de mi tío. Porque yo a mi papá llevo un grado, a mi abuelo 2 y bajo a mi tío 3. ¿Se comprende? Los grados de consanguinidad se cuentan volviendo hasta el tronco que tenemos en común y bajamos hasta llegar al pariente que queremos ver si tenemos algún grado o no. Volvemos al tronco común y bajamos al pariente. Yo con mi hermano subo a mi papá 1, vuelvo donde mi hermano 2, segundo grado. Yo con mi tío subo a mi papá, llego donde mi abuelo y bajo donde mi tío 3. Y con mi primo ya estaríamos en cuarto grado de consanguinidad. Entonces, ¿qué significa? Que si mi primo es el director o algo así, no habría hasta aquí ningún problema para que yo pueda postular un cargo dentro de la institución. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Ya todos comprendieron esto de los grados de consanguinidad? Ya. Y la ley nos dice que los parientes, ¿sí? Y además dice, y en segundo grado de afinidad. ¿Cuál es la afinidad? ¿Cuál es la afinidad? Es la que yo tengo con la persona, con mi cónyuge. La ley dice, con la persona que ha compartido carnalmente y tienen algún vínculo. Eso dice la ley. Entonces, con mi cónyuge. ¿Por qué? Porque mi cuñado, hermano de mi mamá, o sea, hermano de mi cónyuge, ¿cierto? Mi cuñado, entre ellos dos están en segundo grado, ¿cierto? Son hermanos. Pero yo no tengo el mismo vínculo con mi cuñado. Porque nos podemos querer y a lo mejor nos podemos caer mal, o a lo mejor no. Pero la ley dice, en ese caso, para los grados afines, hasta segundo grado nomás. Si son de parientes, o sea, de mi grado de consanguinidad, que somos sanguíneos, que nos corre la misma sangre, hasta el tercer grado. Si somos afines, significa que no son de mi sangre, pero son de la sangre de mi señora, hasta el segundo grado. ¿Se comprende? Entonces la ley nos dice que las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, pariente, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, respecto de las que son autoridades o jefes de servicio. ¿Sí? ¿Está claro?
¿De verdad está claro? ¿Sí? No. ¿No? Ya. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. La ley dice que yo no puedo postular a un servicio público cuando tengo parientes dentro del servicio. Y la ley distingue qué tipo de parientes. ¿Parientes de sangre o parientes por afinidad? Los parientes por afinidad es la familia de mi cónyuge, o la familia de mi conviviente, o la familia de mi pareja. Ellos son parientes por afinidad. Los parientes directos míos somos parientes de sangre. Mis hijos somos parientes de sangre. Con mi padre somos parientes de sangre. Con mi tío somos parientes de sangre. Con el hermano de mi señora, de mi pareja, somos parientes por afinidad. Con la mamá de mi señora somos parientes por afinidad. Con los hijos solamente de mi señora somos parientes por afinidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces la ley dice respecto de uno y de otro. Si tiene parientes por consanguinidad, parientes de sangre, la ley le dice, usted no puede postular si es que el jefe o director del servicio es pariente por sangre hasta el 3er grado suyo. Usted cuente. Ah, sí, somos parientes hasta el 3er grado. Es mi tío el que está trabajando ahí. Entonces usted no puede postular. Es que es mi primo. Ah, ya ahí es 4º grado, así que ahí puedo postular. ¿Ya? Y por el lado de la afinidad, solo hasta el 2º grado. O sea, si es mi suegra, yo no puedo postular. Si es mi cuñado o cuñada la que está trabajando como directivo, yo no puedo postular. Pero si es el hijo de mi cuñada, ahí sí, porque ya hay 3er grado de afinidad y a mí no me afecta y puedo postular. ¿Se comprende un poquito mejor, doña Jimena, o no? Hola, buenas. Ya. Mi nombre es Cristian, yo trabajo en OPC, ¿ya? Lo que pasa es que solicité una ficha de mi papá el día 9 de octubre. ¿Ya? Por falta de documentación me dijeron ayer que la ficha había quedado desestimada. ¿Ya? Que la solicitud de la ficha había quedado desestimada. Pero mi papá se va el día... Ya. Sigamos. Ahora, eso es para postular. Volvamos ahora a qué ocurre si es que yo estoy trabajando en el servicio público y tengo algún pariente, mi cónyuge. La ley dice que sí, y era lo primero que partimos preguntando. ¿Podemos trabajar con nuestro cónyuge en nuestro servicio? Sí, y tal como respondieron algunos, sí, sí se puede, siempre y cuando no exista una relación jerárquica entre ambos. O sea, mi cónyuge está trabajando en el hospital, ¿yo puedo postular al hospital? Ningún problema, puedo postular. Ella no tiene cargo directivo, mejor. Yo voy a postular un cargo que no es directivo también, así que puedo entrar a trabajar. Ningún problema. ¿Sí? Así que no hay problema. Y vamos a trabajar en la misma unidad, no hay ningún problema. Podemos trabajar en la misma unidad. Yo trabajo en la unidad de finanzas, mi cónyuge también en la unidad de finanzas, espectacular. No hay ningún problema. Se puede. La ley no lo impide. La ley, ¿qué es lo que impide? Impide que trabajen dos personas que son parientes, pero cuando uno está en un grado de subordinación respecto del otro, cuando uno es jefe del otro, cuando uno evalúa al otro. Ahí está la prohibición. ¿Por qué? Porque obviamente no va a haber la adecuada imparcialidad al momento de evaluar, al momento de hacer la asignación de tareas, al momento de poner calificaciones o anotaciones de mérito o demérito. Entonces, esa es la limitación que establece la ley. La ley es muy clara y lo dice de la siguiente forma. Dice que en una misma institución no pueden desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado, como ya lo dijimos, o hasta el 2º grado por afinidad, cuando entre ellas se produzca una relación jerárquica. Esa es la limitación. Entonces, si no hay relación jerárquica, no hay ningún problema que se desempeñe. Ahora,
puede ocurrir que nosotros ya llevamos varios años trabajando, llevamos cierto tiempo trabajando y mi cónyuge trabaja en la misma unidad que yo o trabajamos en el mismo servicio y de repente, les explicaba yo, nombraron a mi papá como director del hospital y yo estoy trabajando en el hospital. Dice la ley que si en algún momento, si respecto a los funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los vínculos, el subalterno debe ser destinado a otra función en la que esa relación no se produzca. ¿Sí? Entonces, si mi papá está postulando al cargo de director del hospital, a él no le pueden impedir postular, porque a él le podrían impedir postular si es que él tuviera algún parentesco con algún directivo o jefatura. Pero si tiene algún pariente dentro del servicio, no hay ningún problema, él puede postular. Y si él se adjudica el cargo, se gana el puesto, el que tiene que agarrar sus cositas y moverse a alguna otra parte, soy yo. Pero no significa que me deban desvincular del servicio. Significa que me deben ubicar en otra parte donde no exista esta relación jerárquica entre mi papá y yo. ¿Se comprende? ¿Sí? Ya, si van teniendo dudas. Si mi padre es el director del hospital, pero yo estoy postulando como auxiliar de aseo. Ya, muy buena esa pregunta. Si el cargo de auxiliar de aseo es de una empresa externa o no es de una empresa externa, doña Natalia. En ambos casos. Ya, si es de una empresa externa no habría ningún problema en que yo postule. Porque yo voy a ser un funcionario más dentro de una empresa externa que va a prestar servicios al hospital. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Sí, una cosa que vimos en la clase anterior, por eso todos estos temas se vinculan, sí, desde el momento que yo ingreso, de que la empresa donde yo estoy trabajando, entramos a trabajar y yo soy auxiliar de aseo, el director del hospital va a tener que hacer una actualización de su declaración de intereses. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? ¿Por qué? Porque hoy día hay otra cosa que lo está, hay un interés que lo está cambiando. Hay alguien dentro de una institución o una empresa externa que está trabajando y que es pariente, que es familiar. Hay que hacer una actualización eventualmente de una declaración de interés. ¿Ya? Pero en ese caso, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Ahora, si es que yo fuera el dueño de la empresa de aseo, si yo fuera el dueño de la empresa de aseo, sí, ahí estoy inhabilitado. No tengo ninguna posibilidad de postular porque tengo un vínculo de parentesco con alguien, con algún directivo. Y eso se establece siempre en las bases de las licitaciones públicas. Cuando una empresa externa va a postular, tiene que decir que no tiene ningún vínculo de parentesco con ninguna persona que ejerce un cargo directivo o es autoridad al lugar donde yo estoy postulando. ¿Sí? Ahora, alguien podría decir, sí, pero somos una sociedad, así que no soy yo el único, somos varios dueños, ¿ok? Pero si usted es dueño de más del 10% de la sociedad, no puede postular, ¿sí? Por el vínculo que existe con su papá, que es el director de servicio, usted es dueño de más del 10% de la empresa con la que está postulando, no puede, en este caso, postular, ¿sí? No sé si algo se aclara o se responde a la pregunta, doña Natalia. Ya. Sigamos entonces. Ya, veamos un poquito sobre la vida funcionaria. Nosotros ya, bueno, si es que escucharon también parte del material que se les envió, dentro de la vida funcionaria nosotros nos van a estar evaluando en forma permanente por nuestras actividades, qué es lo que nosotros estamos realizando, eventualmente nos van a calificar, nos van a poner una nota y nos van a encasillar en una lista. La lista 1, lista 2 generalmente son las de mejor evaluación, lista 3 ya estamos como condicionales, lista 4 ya es para
para la expulsión del servicio. Y en base a este comportamiento, ¿cierto? Se define lo que son las promociones. ¿Qué ocurre respecto de las promociones? Vamos a cambiar esto. ¿Qué ocurre respecto de las promociones? Es que la ley distingue dos tipos de ascenso o de modificación de las personas. Una, que la vimos, es la promoción, y la otra, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la otra? Una es la promoción, la otra es ascenso. ¿Sí? Ascenso, justamente entonces. Entonces, cuando nosotros nos van haciendo nuestras calificaciones y nuestras evaluaciones, nos dicen, ok, en base a eso, se puede abrir en algún momento algún concurso, alguna posibilidad de yo ingresar o de mejorar mi condición laboral y subir un grado, mejorar mi grado dentro del mismo estamento, ya sea profesional o técnico o administrativo. Y para eso entonces van a evaluar cómo fue mi comportamiento durante... aquí está el material. Van a evaluar cómo fue mi comportamiento durante mi vida funcionaria. ¿Por qué no quiero poner mucho énfasis en esto? Porque si ustedes se dieron cuenta, esto es aplicable solamente para los funcionarios de planta. Y si aquí no tenemos funcionarios de planta, no tiene mucho sentido indagar. Voy a compartir enseguida la pantalla para que... ¿Hasta aquí alguna duda mientras pongo la otra presentación? Ya, aquí está. Ya. Ahí está entonces. En la vida funcionaria de los funcionarios de planta existe la posibilidad de la promoción y del ascenso. Y lo que dice la ley es que la promoción se efectúa por concurso interno en las plantas de directivos y de carreras, profesionales, fiscalizadores y técnicos, y por ascenso en el respectivo escalafón, ya sea en las plantas de administrativos y en las plantas de auxiliares o en las equivalentes a las antes enumeradas. Entonces, la ley nos hace llegar la distinción de que existen dos formas de promoción. Una es por concurso y la otra es por ascenso. ¿Cómo opera esto? Cuando en algún servicio público queda una vacante, ya sea porque la persona jubiló, la desvincularon, falleció, fue promovida, por cualquier situación, queda el cupo vacante, existe la posibilidad de que por concurso yo pueda postular a ese puesto de trabajo. Esto es una garantía de los funcionarios públicos de planta, porque se establece que para poder llenar estos cupos no se puede hacer concurso externo, sino que debe hacerse primero concurso interno, en el que los funcionarios que cumplen con los requisitos para poder completar ese espacio puedan postular. El funcionario que tiene más años de antigüedad es el que tiene mayor derecho, el que tiene más experiencia, el que tiene mayor derecho a poder ocupar ese cargo. Por eso que muchas veces en estos concursos, en estas postulaciones, se produce mucha disputa, porque el funcionario que tiene toda la antigüedad y le corresponde entonces ascender a ese cargo y no queda, va a ejercer las vías de impugnación en contra del proceso. Por ascenso,
es la misma forma, pero aquí ya no hay un concurso propiamente tal, sino que el funcionario que generalmente subrogaba en el puesto que se ocupa, o en el puesto que quedó vacante, va a ascender. Y este es un derecho que tiene también un funcionario de planta. ¿Por qué los funcionarios a contrata no tienen este beneficio? ¿O por qué los funcionarios de contrata no tienen acceso a estos derechos? Porque el funcionario de contrata tiene una contratación transitoria. La contratación del funcionario a contrata está regulada por la ley de presupuesto que corresponde a este año. Y tiene plata el servicio para contratar a ese funcionario solamente por este año. Cuando se prepara el presupuesto para el año siguiente, en el exploratorio que se hace para el presupuesto del año siguiente, se indica, este hospital cuenta con 57 funcionarios a contrata. Y se hace la propuesta, generalmente, casi siempre, muy rara vez, DIPRES diría que no, pero DIPRES dice, ok, se autoriza los recursos para los 57 funcionarios a contrata extra, ¿sí? Pero también podría ser que la DIPRES rebaje los montos y entonces haya que empezar a preparar la desvinculación porque no van a seguir algunos funcionarios a contrata, ¿ya? Entonces, por eso que ellos no pueden acceder a estos concursos. Luego, cuando se hacen estos concursos de planta, sí se extiende a veces la invitación a los funcionarios a contrata para que ellos, como funcionarios internos de una administración, puedan postular. Y es así que muchos funcionarios a contrata logran pasar a planta a través de estos concursos. Lo que se ha logrado hoy día respecto a los funcionarios a contrata es que, por acuerdo entre la administración pública y los gremios de cada uno de los servicios públicos, se ha logrado que cuando se produce una vacante de un cargo a contrata, esta vacante se llene con otro funcionario a contrata que pueda postular a través de un concurso interno. Es decir, que se hagan concursos cerrados. Y luego, si es que no se presentan postulantes, o si los postulantes que postularon no cumplen con los requisitos, recién ahí se abre el concurso externo, ¿sí? No sé si ustedes han tenido concursos internos para poder completar funcionarios a contrata o cupos a contrata. ¿Tienen concursos internos o en su servicio en el hospital no hacen concursos internos? ¿No hacen concursos internos ustedes? No desconozco. Solo se hacen concursos abiertos. Ya. Ya. La mayoría de los servicios públicos hoy día han conseguido que los concursos abiertos sean después de que el concurso interno se agotó. Que no exista, en mi servicio no, dice doña Alexandra. Claro, que no exista esa posibilidad de que entren personas de afuera. ¿Por qué? Porque generalmente es un cargo que a lo mejor es muy cotizado, muy requerido, y va a ingresar una persona de afuera, y la idea era que el funcionario a contrata que ya estaba al interior del servicio pudiera prestar ese servicio. Ya. Esto en todo caso es más aplicable a los funcionarios de planta y a contrata solamente en ciertos casos. Veamos un poquito sobre este elemento y con esto ya estaríamos terminando. Lo que son las anotaciones durante la vida funcionaria. Esto es muy importante porque estas anotaciones a nosotros nos van a servir un montón en el periodo de calificación. Es muy importante porque hoy día los funcionarios desconocen su derecho a pedir anotaciones de mérito, desconocen su derecho a impugnar anotaciones de mérito. Aquí tampoco se solicitó, pero el reclutamiento mencionó que no era posible. Todo es conversable, doña Paula. Todo es conversable, que los servicios pueden eventualmente llegar a esos acuerdos. Son acuerdos que se establecen con la administración. Ahora, probablemente por ser un hospital, claro, tiene algún otro tipo de intereses, entonces se procura a lo mejor la contratación de personal externo para no dilatar los procesos. Si un funcionario de planta jubila, ¿podría entonces un contrato optar? Ya. Doña Alexandra, le cuento. Hay una normativa que hoy día rige para la mayoría de los servicios públicos en que los funcionarios de planta
que jubilan no se están reemplazando. Y incluso en algunos servicios, por cada 2 que se jubilan, se repone un puesto. ¿Sí? Entonces, jubilaron 2 personas, o se desvincularon 2 personas, o fallecieron 2 personas, solamente un puesto se recupera. Entonces, si un funcionario de planta jubila, ¿podría un contrata optar a su cargo con el grado que él deja? No, porque lo más probable es que el funcionario de planta que jubile no va a dejar una vacante. Ese es el problema. En la realidad, los servicios públicos, hoy día, un funcionario de planta que jubila no está dejando una vacante. ¿Cuándo sí se están quedando las vacantes? Cuando el funcionario de planta asciende y deja entonces vacante el puesto porque él ascendió a otro. Pero si el funcionario de planta jubiló, la administración pública hoy día no está renovando los cargos de planta. ¿Sí? Antes sí se hacía. Un funcionario de planta jubilaba, dejaba el cupo y comenzaba entonces las competencias para ver quién se quedaba con esa planta y con ese mismo grado. Pero hoy día no. ¿Ya? De nada, doña Alexandra. Ya, estas anotaciones que operan durante la vida funcional son muy importantes, que son como las anotaciones positivas o anotaciones negativas que nos ponían en los colegios, porque uno se portó bien o porque hizo algo mal. Ya, el tema es que estas anotaciones pueden influir en la calificación. Entonces tenemos que distinguir que existen 2 tipos de anotaciones. Las anotaciones de mérito y anotaciones de demérito. Les voy a pedir un minuto, voy a sacar un vaso de agua y vengo, no me demoro un minuto. O sea, no, a ver, no puedo hacer, no puedo hacer chula. Ay, ahora está terminando ya. Ya, volví. Es que no había dejado un vaso de agua y tanto hablar no se cansa. Ya, las anotaciones de mérito y las anotaciones de demérito. ¿Ustedes conocen lo que son las anotaciones de mérito y de demérito? ¿Alguien ha recibido alguna anotación de mérito? De los que está aquí presente, ¿sí alguna vez ha recibido alguna anotación de mérito? Mérito, sí. Sí, Sí. Ya, qué bueno. Bueno, en general en el hospital todos tuvimos una anotación de demérito por la cosa de la pandemia. ¿De mérito o de demérito? Anotación positiva, porque nunca hay Mérito. 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 De demérito, sí, de mérito. ¿Sí? Ya. Y de demérito yo sí también, pero apelé y como era injusta no la pusieron. Muy bien, la felicito. La felicito porque eso es lo que uno siempre tiene que hacer. ¿Ya? Es habitual que sean más fáciles de poner las anotaciones de mérito que las de mérito, porque las de demérito ya es una situación que provocó la ira o a lo mejor, no sé, fue necesario para poder orientar un poco más el trabajo, pero la anotación de mérito, la mala, es la que más se aplica en el servicio. Las anotaciones de mérito no, porque no se reconoce el trabajo del funcionario porque de repente le dicen que era parte de su tarea, parte de su labor. Bueno, la ley es muy clarita y nos dice cuándo sí corresponde la anotación de mérito, y hay jefes de servicio que lo tienen muy claro y aplican las anotaciones de mérito cuando corresponde, pero hay otros que piensan que solamente por buena intención o en la ley no están claras. La ley dice que las anotaciones de mérito tienen por efecto dejar constancia de aquellas acciones del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario destacado.
O sea, realizó una labor destacada, corresponde una anotación de mérito. Pero el concepto de funcionario público nos obliga a nosotros siempre a realizar tareas destacadas. Siempre tenemos que trabajar más allá de la jornada de trabajo, siempre tenemos que esmerarnos por realizar de buena forma el trabajo. De hecho, una causal de responsabilidad administrativa es no actuar con el debido esmero o la debida dedicación en su función o tarea que debe realizar. Es una anotación, es una sanción administrativa por no actuar con el debido cuidado o con el esmero que corresponde. Entonces nos piden a nosotros actuar con mucho esmero. Ahora, la ley dice que una de las causales de anotación de mérito, y ni siquiera admite discusión, es la obtención de algún título u otra calidad relacionada con el servicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos algún funcionario que realiza una labor en la parte administrativa como contador y saca su auditoría para poder realizar mejor su servicio, es causal de anotación de mérito. ¿Sí? Si tenemos algún enfermero o enfermera que realiza sus tareas habituales, ¿cierto? Y saca un diplomado en, a ver si me ayudan, en geriatría, por ejemplo. Estoy inventando, desconozco si existe esa posibilidad, pero ya que saque un diplomado en geriatría para poder realizar de mejor labor, de mejor forma su labor, es causal de anotación de mérito. Y ni siquiera tiene que rogar para eso, sino que simplemente informar de que ha cumplido con los requisitos necesarios para obtener un título o una habilidad o una calidad especial que le va a permitir trabajar de mejor forma. Eso es una causal de anotación de mérito. ¿Sí? Sobre todo cuando, dice la ley, sobre todo cuando estos títulos que yo obtuve no son requisitos para el cargo que yo estoy cumpliendo. Porque a lo mejor yo trabajo en finanzas y el título para postular era el de contador, pero yo sé que la auditoría. Y ahora yo necesito mi anotación de mérito, porque no era requisito para postular al cargo, sin embargo yo me preocupé, aprendí, estudié todo lo que correspondía y obtuve mi título. Entonces corresponde mi anotación de mérito. Lo mismo en el caso del enfermero o enfermera, que obtuvo su diplomado en geriatría, no sé, otro diplomado que ustedes puedan imaginar o puedan mencionar. ¿Sí? Ahora uno dice, sí, pero a lo mejor no es tanto un título profesional, un curso espectacular. También un curso de capacitación que diga relación con las funciones del servicio. ¿Sí? Entonces, hoy día, cuando hablamos la clase anterior acerca de las capacitaciones, teníamos capacitaciones que eran voluntarias y capacitaciones que eran obligatorias. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Dentro de las capacitaciones que eran obligatorias, eran las que nos asignaba el servicio. Y también teníamos voluntarias, las que yo postulaba y el servicio me autorizaba a hacer esas capacitaciones. O también podía yo hacer capacitaciones por fuera, sin necesidad de que el servicio me pague ese curso. Y el aprobar esos cursos de capacitación, y yo demuestro con mi certificado de capacitación que lo aprobé, corresponde entonces a anotación de mérito. ¿Sí? La realización de trabajos en forma prolongada, más allá de la jornada laboral, sí. Y yo creo que ustedes lo vieron a propósito de la situación de pandemia, las crisis que generó, el apoyo que ustedes dieron, el esfuerzo que ustedes dedicaron, sobre todo en las etapas más críticas de la pandemia, obviamente que eso les valía anotación de mérito. ¿Sí? Y sobre todo también realizar tareas que no les corresponden a su función. O sea, si ustedes están asignados a un área, a un departamento, a una unidad, y ven que otra unidad está carente de personal y ustedes cumplen también esa otra tarea, ustedes van y la realizan y eso es causal de anotación de mérito. Consulta. Dígame. Ya, nosotros trabajamos por turno y a veces hay que cubrir, no sé, 4 turnos, 3 de día o de día o de noche, y eso también podíamos nosotros apelar a una anotación de mérito, Por supuesto que sí. aunque la Por supuesto. jefatura le diga es parte de su trabajo, Es porque yo lo he que hecho.
Ya, pero usted, ¿cómo ha pedido la anotación de mérito? ¿En forma verbal le ha pedido a su jefatura Sí, que le po. ponga la anotación de mérito? Ya. Así como con estas palabras, así como ya, pues jefa, nos merecemos algo, ¿no es cierto? Una anotación, pues me dice, no, está dentro de sus labores. Pero en otro Ya. lado no dice que estamos nosotros obligados a cubrir, sino que es voluntario, entre Claro. comillas. Ya. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque resulta que la anotación de mérito, cuando yo considero que yo tengo derecho a una anotación de mérito, yo debo hacer la solicitud por escrito a mi jefatura. Porque mi jefatura está obligada a responderme por escrito. Y uno dice, bueno, pero me respondió y me dijo que no, no importa. Usted eso lo guarda porque eso queda en su hoja de vida. ¿Ya? Porque cuando llegue el periodo de calificaciones, no sé, a ustedes la calificaron con un 4 en el cumplimiento de su jornada laboral, en el ítem que corresponda, o en el subfactor que corresponda. Sí, pero resulta que usted apela. Usted apela de su nota, y cuando usted apele de su nota, usted dice, yo pedí anotación de mérito el 15 de mayo, el 18 de junio, el 23 de agosto, y la junta calificadora cuando revise, cuando evalúe su apelación, ahí usted va a tener todas sus solicitudes de anotación de mérito y la respuesta que dio la autoridad. Y eso va a influir en la calificación final. ¿Sí? Mientras que usted la pide en forma verbal, la jefatura va a decir, no, no corresponde. Eso es una cosa. Y lo otro es que no importa cuántas veces usted lo haga, cada hecho puntual corresponde a una anotación de mérito. O sea, hay autoridades que de repente dicen, no, porque ya durante todo este mes usted hizo turno. Puede ser que llegue y le haga una anotación de mérito indicando que durante todo el mes usted realizó turnos extraordinarios más allá de su jornada de trabajo. Espectacular. Esa anotación de mérito incorporó todo lo que usted hizo. Pero si no, la anotación de mérito tiene que ser por usted cumplió hoy día o esta semana con turnos que no le correspondían y la semana siguiente, esta semana, usted cumplió con turnos que no le correspondían, anotación de mérito, porque eso forman parte de su hoja de vida funcionaria. Nosotros no estamos acostumbrados a llenar nuestra hoja de vida funcionaria. ¿Cuándo la llenamos? Solamente con las partes negativas. Me hicieron un sumario, me aplicaron sanción en un sumario, me pusieron una anotación de mérito, pero no estamos acostumbrados a llenar nuestra hoja de vida con los cursos de capacitación aprobados, con las anotaciones de mérito por el curso que aprobamos, por la anotación de mérito por haber realizado tareas que correspondían a otros funcionarios. ¿Sí? Entonces, eso la ley lo establece. No estamos rogando, no estamos pidiendo nada, porque la propia ley indica en qué casos corresponde anotación de mérito. Y ustedes copian textual, el artículo 42, ustedes copian textual y dice, corresponde anotación de mérito por esta situación. ¿Sí? ¿Artículo cuánto dijo? 42 ¿De qué de ley? del Estatuto Administrativo. Estatuto, ya, ok. Entonces ahí ustedes copian textual y dice, ah, yo aquí cumplí, así que usted hace la solicitud por escrito. A la inversa, las anotaciones de demérito son aquellas que tienen por efecto dejar un registro de un mal comportamiento que tuvo el funcionario. Y estas anotaciones de demérito también tienen una causal, también la ley dice en qué casos. O sea, no es cualquier situación. Y dice, entre las anotaciones de demérito, o sea, significa que podría incorporar alguna otra cosa, pero entre las anotaciones de demérito está, por ejemplo, el incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias. ¿Ya? Por ejemplo, infracción a las instrucciones y órdenes del servicio y no acatamiento de prohibiciones. Por ejemplo, usted está obligado a usar mascarilla y su jefatura dice ya, don Rodrigo su mascarilla, don Rodrigo su mascarilla, don Rodrigo, última vez, anotación de mérito porque se la ha instruido en forma permanente por la seguridad de los pacientes, por la seguridad de sus colegas de trabajo, utilizar mascarilla, no utilizar mascarilla, va una anotación de mérito. ¿Sí? Y también eventualmente por el atraso en la entrega de... se anota exactamente. Y, por ejemplo, en el atraso de la entrega de algún trabajo. Si ustedes trabajan en el área administrativa y les corresponde entregar en cierta oportunidad los trabajos, no lo entregaron, corresponde una anotación de mérito. Es así de fácil, por lo mismo que la anotación de mérito también hay que pedirla con la misma facilidad. Cuando nos cursan una anotación de mérito y está mal hecha, sí, yo tengo que reclamar.
y yo tengo que reclamar y por eso presento un descargo. Y en mis descargos yo digo que no estoy de acuerdo con la anotación de demérito porque, y incorporo el fundamento. Una vez que yo le notifico esto, o sea, que yo le entrego estos descargos a mi jefatura directa, que es quien me aplica esta anotación, él está obligado a responderme. Si no me responde, entonces se entiende que aceptó mi descargo y no se cursa la anotación de demérito, ¿ya? Pero si me responde, me tiene que decir que sí o que no. Si me dice que no, tiene que decir, no, no estoy de acuerdo y se va a mantener la anotación de demérito porque su comportamiento fue ta. Y eso también queda como registro y también es evaluado por la junta calificadora en el momento que ustedes van a impugnar su nota. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Está claro eso? Sí, sí. Cuando yo presenté mi descargo y todo, no me respondieron. Solamente mi jefa me dijo, no pude ponértela. Fue todo el comentario. ¿Por qué no respondió? Claro, porque no respondieron. Ah, ya, ok. Claro, Esa porque, parte no me la sabía. ya, porque cuando uno le hace un requerimiento a la autoridad administrativa, el asunto así, si dentro de 5 días no responde, opera algo que se llama el silencio administrativo. ¿Y qué significa el silencio administrativo? Que si la autoridad no responde, entonces me dijo que sí. Así de simple. Por eso que la autoridad está obligada a responder. Entonces, ¿qué fue lo que pasó seguramente con la jefatura? Usted presentó su descargo, la jefatura cuando tenía que responder no respondió, y cuando dijo, no, ya curse la anotación, en el Departamento de Recursos Humanos y Gestión de Personas, le dijeron, no podemos porque ella presentó descargo y no lo respondiste. Entonces no se le puede cursar la anotación. Entonces la respuesta de su jefa fue, no pude. Claro. Lo vamos a ver en el reglamento, doña Natalia. El reglamento establece el procedimiento y sí, es 5 días. Ahora, las instituciones pueden establecer algunos reglamentos diferentes de calificaciones y anotaciones, pero la regla general son 5 días. ¿Sí? Ya. Son las 5. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy viendo que en el chat. A ver, si la jefatura que tiene que responder no se encuentra en ese momento, durante los días, no. La jefatura tiene que responder y si no responde y no está en esos días, no respondió, no. Los días administrativos que pueda pedir la jefatura es problema de ellos. Yo le respondí, alguien quedará subrogando, alguien quedará reemplazando, alguien tendrá que responder, porque yo no presento mi descargo contra la persona con nombre y apellido. Yo presento mi descargo a mi jefatura directa. Mi jefatura directa se fue de vacaciones, verá ella quién queda a cargo y tendrá que responder esa persona. Así que no queda nulo el descargo, queda válido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, en el material que se les envió van unos dictámenes de Contraloría. Les aconsejo, les recomiendo, revísenlos, mírenlos, sirve un poquito para extender la discusión, para analizar algunos casos, y son respuestas de Contraloría, entonces son muy útiles para poder entender de mejor forma todos estos casos. ¿Sí? Quedamos hasta aquí. El próximo jueves, tengo entendido, a la misma hora, nos estamos conectando entonces para seguir adelante con el resto de los cursos. Don Marcelo. Perfecto, profesor. Bueno, si no hay ninguna otra consulta ni duda, agradecerles ya de antemano su participación en esta sesión de hoy. Recordarles que deben revisar su plataforma donde está el contenido que es complementario a estas sesiones en línea respecto de los temas atingentes al curso completo. Y recordarles también que nos juntamos el próximo jueves a las 15:30 y el martes en horario AM. Como todas las semanas, se va a liberar el contenido que sigue, digamos, de este curso, que para esta semana que viene debiese ser, les digo inmediatamente, responsabilidad disciplinaria y cesación de funciones en la administración del Estado. Esos son los 2 módulos que se van a abrir esta semana que viene. Así que agradecerle, don Claudio, su disposición, obviamente el contenido y lo que nos enseñó hoy día de hoy, y agradecerles a todos su participación hoy día y recordarles que deben revisar siempre su
plataforma para complementar los contenidos entregados en esta clase. Así es que tengan una muy buena tarde. Recuerden que esta sesión va a ser levantada en plataforma también en el módulo 2, ¿ya? La sesión de hoy para que la puedan revisar los que no pudieron asistir a esta clase en línea. Así es que tengan una muy buena tarde. Don Claudio, que tenga una muy buena tarde y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes igual. Jueves. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.